Muy buenas, bienvenidos. A ver, si alguna vez os habéis preguntado qué hace que una base de datos Oracle sea, bueno, sólida como una roca, la respuesta está aquí, en su diseño físico. Exacto, no se trata solo de teclear y crear tablas, se trata de construir una auténtica fortaleza para los datos. Y hoy, precisamente, os vamos a dar los planos y las herramientas para hacerlo bien. Porque que quede claro, un buen diseño no es una opción, es la garantía de que vuestros datos van a estar seguros y consistentes. Perfecto, pues vamos a empezar por el concepto que lo cambia absolutamente todo. La primera pregunta, la que de verdad define la filosofía de Oracle, es esta. ¿Estamos hablando de tener muchas bases de datos separadas o de tener esquemas de usuario? Y querednos, entender esta diferencia es el primer paso y el más crucial para dominar Oracle de verdad. Es un cambio de chip total. La hoja de ruta para hoy es muy clara. Primero, vamos a destripar esa diferencia conceptual clave entre Oracle y, por ejemplo, MySQL. Luego nos pondremos manos a la obra con los materiales de construcción, los tipos de datos y las funciones que nos salvan la vida. Después construiremos el corazón del sistema, las tablas y, sobre todo, sus reglas de integridad. Y para terminar, veremos cómo gestionar y, si hace falta, demoler nuestras creaciones, pero con total seguridad. Venga, empezamos por los cimientos, la arquitectura. Quien no comprende cómo organiza Oracle el universo de los datos, nunca, y digo nunca, podrá administrarlo de forma eficiente. No es una pequeña diferencia, es un cambio de paradigma fundamental. Y aquí está el meollo de la cuestión. Mientras que en entornos como MySQL es súper común tener varias bases de datos, lógicamente separadas, en el mismo servidor, en Oracle el modelo es radicalmente distinto. Hay una y solo una gran base de datos. Toda la información de la empresa vive ahí, pero se organiza en contenedores lógicos, como apartamentos que pertenecen a cada usuario. Y a ese apartamento se le llama esquema de usuario. Pensadlo así, es como el espacio de trabajo privado y exclusivo de cada usuario. Cuando creas un usuario en Oracle, no solo estás creando una cuenta para que alguien inicie sesión, le estás dando su propio universo para que pueda crear sus tablas, sus vistas y todos sus objetos sin molestar a los demás. Y aquí es donde pasamos a la práctica. Para crear ese espacio, lo primero es el Create User. Pero, mucho ojo, recién creado, ese usuario no puede hacer absolutamente nada. De verdad, nada. Ni siquiera conectarse. Por eso hay que darle permisos. El Grant Connect es, básicamente, la llave para poder entrar por la puerta. Y el Grant Resource es el permiso para empezar a construir dentro. Sin estos dos pasos, el usuario es sencillamente inútil. ¡Perfecto! Ya tenemos nuestro espacio de trabajo. ¿Qué necesitamos ahora? Pues los materiales y las herramientas. En el mundo de las bases de datos, estos son los tipos de datos y las funciones. Y os aseguro que elegir los correctos desde el principio es fundamental para la eficiencia y, como no, para la integridad del sistema. Empecemos con los textos. La eterna duda, ¿varchar 2 o char? La regla de oro es simple. Si los datos tienen una longitud que puede cambiar, como un nombre o una dirección, usad varchar 2. ¿Por qué? Porque ocupa solo el espacio que realmente necesita. En cambio, si la longitud es siempre la misma, fija, como un código de país de 2 letras o un DNI, entonces usad char. Este siempre va a ocupar el tamaño que le defináis, ni más ni menos. Elegir bien aquí optimiza el almacenamiento desde el minuto 1. Y ahora una advertencia que es probablemente una de las más importantes de toda nuestra charla. El error de novato número 1. Guardar una fecha como si fuera un simple texto. Poner 31/12/2023 en un campo de texto es una receta para el desastre absoluto. ¿Por qué? Porque luego es imposible ordenar correctamente, es imposible hacer cálculos, es un caos. Una fecha tiene su propio tipo de dato, el date, y es por una razón muy poderosa. Y para trabajar bien con las fechas, aquí tenéis vuestras dos navajas suizas. Cuando recibís una fecha como texto y queréis guardarla bien, usad toDate, especificando el formato exacto para que Oracle la entienda y la convierta. Y al revés, cuando queréis mostrar una fecha que está bien guardada, pero en un formato concreto y legible para un humano, usad toChar. Son el puente seguro entre el mundo del texto y el mundo real de las fechas. Imprescindibles. Hablemos de otro problema clásico, los valores nulos. A ver, un nulo no es un cero ni un espacio en blanco. Significa ausencia de valor, desconocido. Y esto tiene una consecuencia peligrosísima. Cualquier operación aritmética que involucre un nulo da como resultado nulo. Si sumas un salario o una comisión que es nula, el resultado se rompe. Pero para eso, por suerte, Oracle nos da una función de rescate, NBL.
Lo que hace esta función es simple pero súper potente. Si el primer valor que le pasas es nulo, lo reemplaza por el segundo que le indiques. Fijaos bien en la tabla. En la primera fila el empleado tiene comisión, así que 2.000 más 500, pues 2.500, perfecto. Pero en la segunda la comisión es nula. Si hiciéramos sal más com, el resultado sería nulo, pero con sal más nvdl com 0, le estamos diciendo a Oracle, oye, si la comisión no existe, trátala como si fuera un 0. Y magia, el cálculo funciona a la perfección. Como decía, una función de rescate indispensable en el día a día. Y con esto llegamos a la sección más importante de todas, al corazón de la bestia. Aquí es donde separamos una simple colección de datos de lo que es una base de datos profesional y fiable. Crear una tabla es fácil, cualquiera puede hacerlo, pero crearla con integridad, definiendo las reglas del negocio en su propia estructura, eso, amigos, es el verdadero arte. Y las restricciones, los constraints, son innegociables. Estas son las 5 reglas sagradas que protegen nuestros datos. La primary key es como el DNI de cada fila. Único e irrepetible, no hay dos iguales. La foreign key es la que crea las relaciones, la que asegura que un pedido siempre pertenezca a un cliente que de verdad existe en la base de datos. Not null es simple pero vital, prohíbe dejar un campo obligatorio en blanco. Unique, por su parte, asegura que no haya duplicados en una columna, como un email o un teléfono. Y por último, check, que nos permite imponer reglas de negocio, como por ejemplo que un descuento nunca pueda ser mayor del 50%. Vamos a pararnos un segundo en la foreign key, porque es la que de verdad construye las relaciones. Establece un vínculo irrompible entre una tabla hija, como pedidos, y una tabla padre, como clientes. Esto evita que tengamos pedidos huérfanos por ahí perdidos. Y aquí hay una opción muy potente y a la vez muy peligrosa. On-Delete Cascade. Esto significa que si borras al padre, se borran automáticamente todos los hijos. Es como tirar de un hilo en un jersey. Úsalo con extremo cuidado, porque puedes liar una buena sin darte cuenta. Y para que lo sepáis, hay dos formas de escribir estas reglas. La primera, a nivel de columna, que se pone justo después de definir el tipo de dato. Es lo más habitual para cosas como not null o unique. La segunda forma es a nivel de tabla, que se define al final de toda la declaración de columnas. Las dos son válidas, pero la segunda es obligatoria cuando una restricción, por ejemplo una clave primaria compuesta, necesita involucrar a más de una columna. Es solo una cuestión de sintaxis, pero hay que conocer. Bien, ya hemos construido nuestras tablas y lo hemos hecho con integridad. Pero claro, las estructuras no siempre son para siempre. A veces necesitamos herramientas para modificarlas o directamente para eliminarlas. Y con esto entramos en el terreno del lenguaje de definición de datos, el DDL, un lugar donde las acciones suelen ser, bueno, definitivas, y hay que andar con pies de plomo. Es absolutamente vital entender la diferencia entre estas dos órdenes destructivas. Mirad, truncate es como vaciar por completo una caja fuerte. Sacas todo el contenido de golpe, pero la caja sigue ahí, intacta, lista para volver a usarse. En cambio, drop es como dinamitar la caja fuerte. No solo desaparece el contenido, es que la propia caja, la estructura, deja de existir. La tabla se borra por completo del map. Y aquí va la advertencia final y más importante de todas. Que esto quede grabado a fuego. A diferencia de un delete, que es DML y se puede deshacer con un rollback, truncate es una operación DDL. Esto significa que es permanente e irreversible. En el instante en que pulsas Enter, los datos se han esfumado para siempre. No hay vuelta atrás. Antes de teclear truncate, hay que estar 100% seguro. Máxima precaución. Bueno, pues hemos recorrido todo el camino, desde la arquitectura fundamental de Oracle hasta las herramientas para construir y para destruir. Hemos visto que el diseño físico no va de crear columnas y ya está, sino de definir reglas, de proteger la información y de construir cimientos sólidos. La integridad de los datos no es algo que ocurra por accidente, es el resultado de un diseño inteligente y deliberado. Así que la pregunta final os la lanzamos a vosotros. Con todas estas herramientas en la mano, ¿cómo vais a garantizar a partir de ahora que vuestros datos sean siempre correctos, consistentes y fiables?